Hola patronartistas, ¿os animáis a tejer este bonito jersey con grannies conmigo? Además, no está tejido con los típicos grannies cuadrados. Utilizamos grannies triangulares que aprendimos a hacer hace algún tiempo en el canal. Bueno, espero que os animéis. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido y hoy tejemos este bonito jersey. Bueno, y vamos a empezar a tejer. Os explico la lana que voy a utilizar. Voy a utilizar una lana que es una lana 100% algodón reciclado de más o menos 2,5-3 milímetros de grosor. Es una maravilla esta lana. Voy a utilizar varios colores, ¿vale? Aquí solo veis uno, luego iréis viendo el resto, porque como habéis visto en la imagen de inicio y en la presentación inicial hay una zona que van hechos con diferentes colores, pero la lana es la misma todo el tiempo, lo único que cambia es el color. Y vamos a empezar montando una cadena ahí. En mi caso tengo que montar una cadena para esa talla M que voy a tejer. Voy a montar una cadena con la que tengo que alcanzar unos 100 centímetros. En mi caso van a ser 168 puntos, así que me voy a poner a montar cadenas. En total en mi caso van a ser 168. En el primer tutorial, ¿vale? En la primera parte es donde os enseño a hacer esos cálculos. Veréis cómo se hacen y podréis hacerlos para cada medida. Podréis tomar medidas y hacerlos. Y si no tenéis a la persona para poder tomarle medidas, no os preocupéis para nada porque os voy a dejar medidas estándar en la web. Aunque siempre, ya sabéis, recomiendo el tomar medidas. Aunque sea de una prenda que se tenga, de esa persona o algo, y no fiarse solo de la medida estándar, porque luego cada uno es un mundo y las medidas estándar pues son muy diferentes dependiendo de dónde las cojas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo mejor, tomar medidas y seguir todos los pasos de la parte 1 de este tutorial. Bueno, voy a seguir yo montando cadenas, nos da igual que sea un número par, impar, no nos importa nada de eso, ya vais a ver que el punto base que vamos a utilizar es muy sencillo, así que hasta alcanzar mis 100 centímetros o 168 puntos en mi caso, ¿vale? Para mi forma de tejer, mi lana y el gancho que yo he elegido. Bueno, pues ya tengo yo aquí tejida esa mega cadena, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es unirla en redondo. Yo tengo esos 168 puntos, 100 centímetros. Vuelvo a insistir en que no todo el mundo va a tener que montar 168 cadenas para tener 100 centímetros, que dependiendo de la forma de tejer de cada uno, dependiendo de la lana que se use, dependiendo del gancho que se vaya a elegir, va a necesitar un número de cadenas diferente y en ese primera parte, ¿vale? Bueno, del tamaño de la prenda, evidentemente. En esa primera parte explico todo eso, ¿vale? Para que podáis pues saber exactamente lo que necesitáis en vuestro caso y también en el patrón escrito. Bueno, vamos a unir. Lo primero que estoy haciendo es mirar que no se me retuerza la cadena, ¿vale? Para que luego no nos encontremos con un problema al tejer. Ya sabéis que expliqué hace tiempo un truco de tejido para hacer esto. Debería haber empezado haciendo ese truco, pero se me ha olvidado y ya no voy a deshacer la cadena. Así que por aquí os dejo un enlace a cómo se hace ese truco. Bueno, ya he unido y ahora lo que voy a hacer en mi caso voy a hacer el comienzo sin cadenas. Si preferís podéis hacer 3 cadenas, ¿vale? De altura para un sustituto de un punto alto y hasta yo en mi caso ya veis que lo que hago es ese comienzo sin cadenas. Estiro, giro, tomo, agarro ahí de la base, paso ahí, ahora vuelvo a introducir el gancho por el mismo sitio, tomo hebra y saco 2 bucles y ahora voy a poner un marcapuntos aquí para saber bien cuando acabemos dónde meter el gancho. Tomo hebra y saco los 2 últimos bucles. Si no sabéis cómo se hace esta unión, ¿vale? Por aquí os dejo un enlace a cómo hacerla. Y ahora es muy fácil, vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Punto alto, os recuerdo, tomar hebra, introducir gancho, tomar hebra y sacar 2, tomar hebra y sacar 2. Así. Vamos a ir haciendo hasta llegar al final y después os explico cómo seguimos porque vamos a hacerlo de una manera muy especial. Bueno, pues yo ya tengo aquí terminada mi primera vuelta, ¿vale? Y vamos a ver cómo vamos a hacer a partir de ahora, porque vamos a tejer en redondo, pero vamos a tejer en redondo de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque me interesa que el punto me quede como quedaría en recto, ¿vale? Ya hice un tutorial sobre cómo trasladar puntos de recto a redondo y expliqué cómo casi ningún punto, por no decir ninguno, queda igual en recto que en redondo, solo que algunos quedan tan parecidos que lo dejamos pasar, pero en este no quiero dejarlo pasar y vamos a tejer de ida y vuelta porque queda muy diferente de hacerlo en redondo a hacerlo en recto. ¿Y cómo tejemos en redondo pero de ida y vuelta? Pues es muy fácil, a la hora de unir, ¿vale?
Si tenéis cadenas, pues aquí podéis unir ahora con un punto enano y lo que vamos a hacer después es girar el tejido, ¿vale? En este caso yo para mi unión invisible queda muchísimo mejor si giro el tejido y luego hago la unión, pero en el caso de las cadenas queda parecido, ¿vale? Si unís con un punto enano, raso deslizado, queda parecido hacerlo de un lado a otro. En mi caso, con esta unión, lo que vamos a hacer es girar ahora el tejido, giramos así, ¿vale? Y vamos a quitar el marcapuntos. Y vamos a introducir el gancho de detrás hacia adelante, para ahora coger el bucle y pasarlo de delante hacia detrás, ¿vale? Y ya tenemos lo mismo que tenemos siempre. Aquí vamos a apretar un poco para que se nos quede bien cerrado. Ahora subimos hasta la altura que tenemos que subir para hacer ese primer punto alto, y lo que vamos a hacer es empezar a hacer el punto alto, pero como vamos a trabajar solo por la hebra de detrás, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es coger solo la hebra de detrás, ¿vale? Como veis, aquí tenemos por un lado una hebra que es la de delante, otra hebra que es la de detrás, y ahí introducimos solo en la de detrás para que desde el primer punto nos quede igual. Aquí vamos a poner nuestro marcapuntos. Y ahora, cada vez que terminemos una vuelta, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo que he hecho ahora. ¿Que habíais hecho la unión normal con el punto enano raso deslizado? Una vez que hayáis unido, le dais la vuelta y hacéis 3 cadenas, ¿vale? Y ahora voy a seguir tejiendo un punto alto en cada punto solo por la hebra de detrás, ¿vale? Como veis aquí, solo por la hebra de detrás. ¿Por qué lo hago así? Bueno, en el vídeo ese que os digo lo explicaba, os he dejado por ahí arriba el enlace, ¿vale? En ese vídeo explicaba por qué queda diferente. Básicamente es porque por el revés, como veis, queda diferente el punto que como queda por el derecho. ¿Veis esta hebra que se queda, no la hebra por la que hemos hecho por detrás, sino por debajo ahí, y que el punto es diferente? Bueno, entonces el relieve que queda es diferente si lo hacemos todas las vueltas haciendo en redondo, en la misma dirección, sin girar, ¿vale? Nos va a quedar muy diferente. Además, de esta manera nos quedan una vuelta sí y una no. Por el derecho nos va a quedar el dibujo una sí y una no. Luego, cuando hayamos alcanzado la largura, os lo explico mejor. Ahora lo que vamos a seguir es haciendo puntos por la hebra de detrás, puntos altos por la hebra de detrás en todas las vueltas. Y vamos a hacer eso hasta tener 17 centímetros, ¿vale? Y cuando alcancemos esos 17 centímetros ya vemos qué es lo que hacemos. Bueno, como veis, yo ya tengo esos 17 centímetros, que en mi caso ha sido 17 vueltas. Y ahora, ¿cómo vamos a continuar? Vamos a continuar añadiendo unos grannies triangulares de colores. Y yo ya he empezado a colocarlos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bueno, ya veis que he utilizado unos cuantos colores, voy a traerlos por aquí. Aquí tenemos, a ver, por aquí, bueno, y he seguido usando el color, veis que estábamos utilizando, bueno, pues he utilizado todos estos colores, ya sabéis, todos estos materiales podéis conseguirlos en mi web www.patronarte.com, os dejaré enlaces tanto en el patrón escrito como aquí abajo en la descripción. Bueno, pues estos son los colores que voy a usar, y para aprovechar al máximo los colores, en lugar de hacer los grannies siempre del mismo color, lo que estoy haciendo es intercalar, y voy a enseñaros un poquito cómo estoy intercalando los colores, ¿vale? Lo que estoy haciendo es, imaginaos, empecé por hice el rosita claro en el centro, luego uno más oscuro es el siguiente, luego como un rojo el siguiente y un amarillo el siguiente. Y luego lo que voy haciendo es, el que está en el exterior lo traslado al centro, como veis, amarillo se traslada al centro, y lo que voy es saliendo hacia afuera, ¿vale? Metemos el exterior al centro y luego seguimos por el color que había en el centro, ¿veis? Este color lo ponemos aquí y seguimos con este, y el último quedaría luego el que estaba antes, ¿vale? Lo mismo aquí, ¿veis? El rojo, que era el exterior, lo metemos dentro, después continúo con el amarillo, que sería el que teníamos en el centro, y así voy haciendo sucesivamente y dando la vuelta. Podéis combinarlos como os dé la gana y utilizar más o menos colores, o utilizar diferentes colores porque tenéis restos y hacerlo con colores que no tienen nada que ver los unos con los otros. No hace falta hacerlo así. En cuanto a cómo hacer el triángulo,
¿vale? Es un tutorial que ya vimos hace algún tiempo, con lo que os lo voy a dejar aquí, el enlace, ¿vale? Os lo dejaré también en la descripción y en el patrón escrito, así podéis ir a ese paso a paso y hacer los triángulos, ¿vale? Y una vez que tengáis los triángulos, volvéis para que os explique cómo hacer este exterior que hemos hecho con el color principal para que no se noten tanto las costuras. Entonces vamos a tejer triangulitos. Para esta zona de aquí yo calculo que voy a necesitar unos 16 triangulitos, pero bueno, luego va a haber que ajustarlo. En el tutorial previo en el que explico cómo diseñar el patrón, ¿vale? Ya os he explicado un poquito cómo hice el cálculo. Al final yo sé los puntos que tiene cada triángulo y a la hora de ver los puntos que colocaba aquí en el tejido, lo que hice fue tener en cuenta, además de la medida que quería obtener, pues el número de puntos que iba a necesitar para que me encajasen luego todos estos triangulitos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo todo en cuenta. Yo ya he tenido en cuenta para ver cómo tengo que ir cosiéndolos, que os lo explicaré enseguida. Entonces, vamos a hacer esos triángulos, que os recuerdo de nuevo que os dejo el enlace ahí, le dais ahí con el dedito y entraréis directamente a ese tutorial, también abajo en la descripción, y si no me lo pedís en los comentarios, ¿vale? Y vamos a hacer los triángulos. Os explico cómo hacer esa vuelta exterior, que eso no está explicado en ese tutorial, y ya os explico cómo coserlo. Bueno, una vez que hemos visto el tutorial de cómo hacer los grannies, quiero explicaros algo que he hecho diferente aquí, que es cómo he cerrado cada vuelta para que quede de manera más invisible. Yo, como tengo el comienzo sin cadenas, lo he hecho por aquí. Si habéis hecho 3 cadenas, hacedlo por este otro sitio. Yo voy a hacerlo por aquí. Entonces, introducimos la aguja lanera, habremos cortado la lana y la habremos sacado, introducimos ahí justo por debajo de esa primera cadena, si habéis hecho las 3 cadenas por la segunda, cerramos ahí un poquito y ahora introducimos la aguja por el centro de del último punto de la cadena, del último punto. Introducimos ahora, en este caso porque se me ha escapado, el hilo por ahí por el centro y veis, así nos queda una cadena sin más ahí cerradita. Y como veis nos queda súper bien, nos queda prácticamente igual que nos queda el resto de puntos y nos queda bastante invisible. Y así es como he hecho yo todas las vueltas. Ahora con este rabito lo que vamos a hacer es rematarlo por aquí. Os voy a enseñar también cómo suelo hacer los remates. Lo que voy a hacer es pasar la hebra por ahí hasta llegar a la zona donde tengo pues la otra hebra, donde he puesto la última vuelta. Por aquí vamos, ahí introducimos. Y lo que voy a hacer, como tengo poco rabito, introducir ahora el rabito ahí y lo pasamos. Y ahora lo que voy a hacer es aquí utilizar el nudo de cirujano, que uso mucho para este tipo de tejidos y que lo he explicado 1000 veces en el canal. Hay varios tutoriales, largos, cortos y de todas las clases, y lo voy a utilizar aquí para asegurarme bien cómo queda, asegurar bien que no se nos deshaga pues esta zona. Me encanta usar el nudo de cirujano en estas ocasiones. Si no sabéis hacerlo, bueno, voy a dejar enlaces a todo esto en el patrón escrito abajo en la descripción, así que no os preocupéis. Y bueno, y como ahora aquí voy a cortar al ras prácticamente. Y después, como soy muy segurolas y me gusta asegurar bien que no se vaya a deshacer, lo que suelo hacer es a veces echarles un poquito a los nudos de pegamento textil. Hay pegamentos textiles que no se ven en la tienda online de Patronarte, tenéis en www.patronarte.com, y les echo un poquito ahí de pegamento textil en cada uno de los nudos que tenga y así me aseguro de que no se van a deshacer en la vida. Bueno, y ya tendríamos lo que es el granny hecho, y ahora nos falta hacerle pues esa vuelta exterior de punto bajo. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esa última vuelta del granny. Deciros que para hacer los grannies he cambiado de gancho. Para el resto del tejido he estado utilizando un 3,5 y ahora voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Voy a empezar por aquí y me gusta empezarlo por un segundo punto alto, ¿vale? Entonces me pongo aquí en esta zona de esquina, en el segundo punto alto, y solo voy a coger la hebra de detrás. Y con la hebra de detrás cogida lo que vamos a hacer es coger la nueva lana, vamos a hacer como una especie de cadenita que nos va a servir de unión. Esta no va a contar, ¿vale? La dejamos aquí de unión. Y ahora en ese mismo punto y atrapando el hilo, ¿vale?, que hemos dejado, vamos a hacer en ese mismo punto un punto bajo para ser precisos. Y esta cadenita que se ha formado aquí, esto de aquí, es lo que nos va a servir luego para hacer la unión esa que hemos hecho hace un momento también, ¿vale? Ahí es donde meteremos la aguja de lado a lado para que nos quede esa especie de cadena que queda exactamente igual que las del resto del tejido. Y ahora vamos a ir aquí al siguiente punto y vamos a hacer de nuevo un punto bajo. Voy a seguir atrapando durante un tiempo este hilito, ¿vale?
Normalmente dejo menos hilo, pero bueno, para que se vea mejor en cámara dejaré más o menos esto de hilo. Para que se vea mejor en cámara pues he dejado un poquito más para que veáis que aquí queda hilo, ¿vale? Para poder luego rematar. Ahora nos vamos a ir a la zona de las dos cadenas. En la zona de las dos cadenas vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo en ese punto, ¿vale? En la primera cadena, y luego en la siguiente cadena vamos a hacer uno solo, ¿vale? Con lo que de 2 puntos sacamos 3. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos quede como una especie de esquina en la cadena de donde podamos pues unir luego los grannies bien. Y ahora aquí ya vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la siguiente esquina, donde volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora, ¿vale? 2 puntos en la primera de las cadenas y 1 en la segunda. Y así es como vamos a ir haciendo. Aquí ya voy a dejar de atrapar el hilo lana y voy a seguir haciendo puntos bajos por la hebra de detrás. ¿Por qué las estoy haciendo solo por la hebra de detrás? Aparte de porque deja un borde muy bonito, voy a traeros otro granny para que veáis cómo por aquí queda un bordecito muy bonito. Lo que hace es que no quede tan tirante, ¿vale? Para que no nos haga luego malas formas el jersey. Cuanto más tirantes haya, como vamos a cambiar de tener un tejido normal a tener unos grannies unidos, bueno, pues cuanta más tirantes haya, más fácil es que nos vayan a quedar malas formas. Entonces, pues prefiero hacerlo esta última vuelta así. Bueno, pues lo dicho, ahora vamos a seguir dando la vuelta todo alrededor. En las esquinas, en la primera cadena de las dos que tenemos en las esquinas vamos a hacer 2 puntos bajos, en la siguiente haremos solo uno y así haremos en todas las esquinas y daremos la vuelta hasta llegar a este puntito de aquí, ¿vale? Donde haremos el último punto bajo y luego cortaremos el hilo igual que hicimos antes y meteremos por aquí la aguja lanera con el hilo, sacaremos y meteremos por el medio de la cadena y así remataremos ese granny. Y vamos a hacer esto con todos los grannies. Bueno, pues ya hemos aprendido a hacer esos triángulos y ahora ya lo que vamos a hacer es coserlos. Como veis, yo ya tengo unos cuantos cosidos porque quería ver que vierais cómo iba, ¿vale? Como veis, hacemos uno con la punta hacia arriba y otro con la punta hacia abajo. Uno con la punta hacia arriba o con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo, ¿vale? O aquí, vértice hacia abajo, base, vértice, base, ¿vale? Los vamos intercalando así para formar una franja recta. Y la costura que estoy usando en todo, ¿vale? Todo lo estoy haciendo así, es la costura invisible que hemos visto otras veces. Vamos a ver cómo la aplicamos aquí. Tengo este a medio tejer, o sea, a medio coser, quiero decir, para que podamos verlo. Lo que vamos haciendo es, nos venimos a la cadena, ¿vale? Aquí terminé arriba y nos venimos ahora abajo, ¿vale? Vamos de un tejido al otro. Introducimos por el centro de la última cadena en la que salimos, ¿vale? ¿Veis? Aquí entramos por aquí y salimos por la siguiente, ¿vale? Luego tendremos que introducir en esta misma, ¿vale? Y salir por la siguiente. Bueno, pues hacemos eso, vamos como por debajo, ¿vale? Y ahora aquí hacemos lo mismo, nos venimos aquí, he acercado un poco más la cámara para que lo veáis mejor, nos venimos aquí arriba, ¿veis? Y aquí sacamos la aguja de aquí a aquí. He visto en algunos sitios que lo explican así. No queda bien, ¿vale? Podéis hacerlo si queréis, es mucho mejor hacerlo bien, es más lento, pero queda mucho mejor si cogemos lo que es la hebra, ¿vale? Esto sería la cadena, ¿vale? Esto sería la otra cadena y se intercalan, ¿veis? Una hebra, otra hebra que pasan justo por ahí, por la curva de la cadena. Bueno, pues lo que cogemos es la curva, ahí. Y ahora nos venimos al otro lado y hacemos lo mismo, pasamos ahí por debajo. Y vamos tirando, pero sin llegar a arrugarlo, ¿veis? Porque si no se nos arruga ahí. Bueno, si veis que se os ha arrugado, antes de tiráis, ¿vale? Y así es como vamos a ir cosiendo. Ahora nos venimos aquí arriba. Pasamos, tengo explicada esta unión, ¿vale? Os voy a dejar el enlace por aquí también. Pero es muy sencillita. Voy a terminar yo con este triángulo hasta aquí y os veo cómo unimos un vértice abajo, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Bueno, vamos a ver cómo unimos aquí el vértice. Bueno, ¿os recordáis que cuando hemos hecho hace un momentito esta parte exterior,
en las esquinas, justo en el centro que había 2 cadenas, hacíamos 3 puntos, ¿vale? Haciendo como un aumento. Bueno, pues vamos a aprovechar ese punto, ¿vale? Ese punto que vamos a aprovechar para hacer las uniones. Entonces, en este caso, aquí lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a introducir, nos toca ahora aquí abajo, y nos hemos quedado también justo a punto de hacer ese punto central, ¿vale? De esos 3 que hacíamos. Nos venimos aquí, que es donde nos corresponde. Ahora nos vamos a ir aquí arriba al punto que nos toca ahora, aquí. Ahí he cogido mal. Ahí, ¿vale? Estiramos un poquito para que se quede bien. Y ahora es cuando incluimos este y nos vamos justo a ese punto que decíamos que está ahí en el centro. ¿Veis? Tenemos aquí en el centro 1, 2 y 3. Bueno, pues justo aquí en el central es donde vamos a introducir nuestra aguja. Y aquí introduzco, pero voy a introducir en la otra dirección, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi caso lo que voy a hacer ahora es subir hacia arriba para unir aquí toda esta parte, ¿vale? Aquí unimos, lo dejamos ahí, ¿vale? Luego cuando unamos hacia el otro, uniremos por el otro lado y no habrá problema, ¿vale? Y se va a quedar unido aquí abajo porque lo tenemos todo, como veis aquí, ha pasado de aquí a aquí y de aquí a aquí, se queda todo unido ahí abajo. Y ahora ya empezamos hacia este otro lado, ¿vale? Empezamos subiendo hacia aquí, ¿vale? Ahora nos venimos a este lado de nuevo, aquí hacemos así, ahora nos toca aquí esta. Nos venimos ahora al otro lado. Cuando llevamos unos cuantos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tirar un poquito para que se quede, ¿veis? Y enseguida que tiramos un poquito, pero sin pasarnos, se nos queda ahí ya unido y seguiremos hacia arriba, ¿vale? Aquí vamos a seguir haciendo lo mismo hacia arriba hasta que unamos esas 2 mismas esquinas ahí. ¿Y cómo vamos a añadir el siguiente aquí? Bueno, aunque este no esté unido aquí, os lo voy a enseñar para que podáis verlo. Voy a coger un trocito de lana que tengo por aquí. Y ahora vamos a unir este y lo vamos a unir así, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, empezamos por la esquina, ¿vale? Como veis, ahora nos tocaría esta. Dejamos ahí un rabito para luego rematar. Y como veis, aquí ahora, teníamos cogido aquí, vamos a coger aquí. Y ahí vamos a unir. Ahora nos subiremos hacia arriba, tomaremos este, ahí, y nos vamos a ir a por este de aquí, ¿vale? Y vamos a coger la esquina de nuevo, ahí la tenemos, le vamos a tomar ahí y nos vamos a venir a unirlo todo aquí abajo. Una vez que lo tenemos, cogemos el rabito del comienzo y tiramos, ¿vale? Y ahora seguiremos tejiendo hacia aquí y luego hacia arriba. Y así iremos uniendo unos a otros continuamente, ¿vale? Yo este ahora lo voy a quitar porque tengo que terminar de coser este. Y así es como vamos a ir cosiendo, ¿vale? Este subimos para aquí, luego tiraremos hacia allí y subiremos hacia arriba, ¿vale? Con el mismo hilo, ¿vale? Haremos así y así. Y luego ya pondremos el siguiente. Aquí luego también coseremos hacia arriba y listo, ¿vale? Con otro hilo y listo. Y así vamos a ir cosiendo poco a poco. Hay gente que me suele preguntar cuando hago este tipo de grannies en los cursos presenciales, ¿y no es mejor coger una hebra larga y tejerlos todos seguidos? No, por una razón. Una hebra larga es un rollo, hasta que terminas de pasarla se te enrolla, es mejor ir haciéndolo en pequeños trozos, ¿vale? Y así, si por lo que sea algo queda mal y tienes que quitar uno solo, que de repente ves que se ha quedado, que no encaja bien o lo que sea, pues puedes deshacer solo ese trocito, ¿vale? Sin tener que deshacer todo lo demás. Entonces yo prefiero ir, pues eso, hago pues pequeñas L's, luego hay trozos que los hago de solo ese lado, aprovecho trozos de hilos que tengo y que voy cortando y lo voy haciendo así, a poco, con trozos de hilos no demasiado largos. Bueno, sí que es verdad que luego queda más para rematar, pero bueno, prefiero hacerlo así porque, bueno, es más cómodo. Hay quien cose primero todos así por abajo y luego va haciendo
así, 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 y utiliza luego hebras pequeñas para ahí arriba, bueno, como veáis, pero yo la forma de coser que utilizo es esta. Bueno, voy a terminar de coserlo todo y os digo cómo continuamos el jersey. Bueno, patronartistas, como veis, ya tenemos aquí los grannies ya todos encajados, todos ya cosidos, y mirad qué bonito queda tanto por un lado como por el otro. Queda perfecto y nos ha encajado toda la perfección. Y nos ha encajado toda la perfección porque, como expliqué en el tutorial previo en el que explico cómo diseñar el patrón, pues calculé cuántos puntos tenían en la base más los que hay aquí, ¿vale? El vértice. Calculé más o menos los grannies que iba a necesitar. Entonces ahora vamos a continuar con el jersey y vamos a hacer unas vueltas de punto de musgo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a tomar, y a mí me gusta unir esto por la zona donde tengo la unión para que todas las uniones queden más o menos por el mismo sitio, y lo que vamos a hacer es un poco de punto musgo, y vamos a empezar primero con este color, pero luego vamos a poner otro color por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a unir ese color? Bueno, pues por donde queramos. Yo más o menos por aquí que tengo las uniones voy a hacerlo aquí mismo, ¿vale? Aquí voy a unir y hago una cadena, ¿vale? Que sería el sustituto de un punto bajo. Ahora voy a hacer otra cadena, que sería una cadena al aire. Me voy a saltar un hueco, que correspondería a este, y ahora voy a hacer un punto bajo aquí. ¿Veis? Me coincide justo ahí en la parte superior de este granny. Ahí introduzco, sacamos y hacemos el punto bajo. Cadena, que me correspondería a esta parte de aquí, y me vengo aquí justo al primer punto y hago un punto bajo. Aquí tenéis que tener en cuenta que tenéis que recuperar más o menos, si hay un punto más, un punto menos, bueno, no va a pasar nada, pero a poder ser el mismo número de puntos que teníamos. Por eso yo, antes de empezar, he mirado dónde tenía que colocar los puntos para que más o menos recupere el mismo número de puntos, y por eso lo estoy haciendo de esta manera. Entonces ahora cadena, nos saltamos uno y nos vamos al siguiente y punto bajo. Vamos, es el punto musgo de toda la vida. Cadena, nos saltamos uno y punto bajo. Y así vamos a hacer cadena, nos saltamos uno y punto bajo. Vamos a hacer esto hasta llegar al final de nuestra vuelta, ¿vale? Quiero llegar al siguiente granny porque quiero que veáis cómo vamos a hacer cuando hay intercambio de grannies en todos los grannies, ¿vale? Porque debería de coincidirnos para poder hacerlo así. Hacemos ahora aquí así, nos vamos aquí así, y como veis ahora me coincide para salto 1, aquí en el último hago un punto bajo, cadena, me da para hacer ahora un punto bajo aquí en el centro de ese otro granny, en el vértice de este que va hacia arriba, y me da ahora para hacer cadena y empezar en el primero. Y en todos debería de coincidirnos más o menos así. Si en alguno no os coincide exactamente, bueno, pues podéis utilizar trucos como, bueno, pues en lugar de coger aquí, pues cojo un poquito más abajo para que más o menos os coincida y que os quede el número de puntos que tiene que quedar. Bueno, voy a terminar esta vuelta y luego os explico cómo continuamos con los siguientes colores en este punto musgo. Nos vemos en un segundito. Bueno, aquí ya estoy terminando la vuelta, hacemos una cadena y aquí ya vamos a unir. ¿Dónde vamos a unir? Bueno, pues como justo se me acaba la lana y me va a llegar justito para rematar, lo que voy a hacer va a ser sacar y rematarla directamente como hemos rematado en otras ocasiones. Voy a venirme aquí al hueco de la cadena, ¿vale? A esa primera cadenita, al punto que se forma ahí, y voy a pasar la hebra. Paso la hebra por aquí y ahora aquí le ponemos el punto como he hecho en otras ocasiones. Y ahora vamos a unir otro color, ¿vale? Esto lo voy a dejar aquí, no lo voy a rematar todavía, ¿vale? Lo remataré como he hecho, os he enseñado en otras ocasiones, pasando y haciendo luego un nudo, escondiendo y haciendo un nudo, pero por ahora lo voy a dejar ahí porque me interesa tenerlo ahí, ¿vale? Y voy a traer el nuevo color. ¿Por qué me interesa tenerlo ahí? Bueno, pues me interesa tenerlo ahí por si acaso tengo que deshacer, ¿vale? No tener que andar deshaciendo nudos. Entonces ahora aquí vamos a empezar con una vuelta con otro color. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer punto musgo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues donde queráis unimos. Podemos unir aquí donde hemos terminado, ¿vale? Que tenemos aquí el punto. Hacemos una cadena,
que sería como un punto bajo, hacemos otra cadena que sería el punto al aire y nos vamos al hueco de una cadena. Y aquí voy a atrapar el color, y si queréis podéis aprovechar a atrapar este otro también, y así luego no tendréis que rematarlo escondiéndolo, lo vais escondiendo ya un poquito. Entonces aquí ponemos los dos y hacemos ahí ese punto bajo, cadena, ¿vale? Y nos vamos al siguiente hueco de una cadena, con la cadena nos saltamos ese punto bajo y nos vamos al siguiente hueco de una cadena, y en el hueco de una cadena hacemos el punto, cadena, y nos vamos al siguiente hueco aquí de una cadena y hacemos el punto, cadena, nos vamos al siguiente hueco de una cadena y punto. Y así vamos a ir haciendo cadena, hueco de una cadena y hacemos punto. Vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta. Al llegar al final de la vuelta lo que haremos es lo mismo que hemos hecho ahora, remataremos, ¿vale? Y uniremos de nuevo el color tostado, o unís el color que os dé la gana, porque aquí en cuestión de colores pues no hay nada escrito, ¿vale? Podéis hacer la combinación de colores como queráis. Y cuando hagamos eso ya vuelvo, ¿vale? O sea que terminéis esta vuelta y hacéis otra más del mismo modo, pero en este otro color. Bueno, pues volvemos para ver cómo continuamos este bonito jersey. Bueno, pues yo ya estoy terminando al final de la última vuelta de punto musgo que vamos a hacer aquí, y me queda hacer una cadena y unir la vuelta. Vamos a unirla aquí. ¿Os acordáis de que empezábamos con una y dos cadenas? Bueno, pues en la primera cadena ahí unimos. Y ahora vamos a empezar la siguiente. Y la siguiente va a ser punto alto, ¿vale? Vamos a hacer ahora unas cuantas vueltas, igual que lo que hicimos aquí al comienzo de nuestro tejido, ¿vale? Exactamente igual, vamos a tejer en redondo de ida y vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero quiero que veáis un poquito cómo lo hacemos aquí a partir del punto musgo, ¿vale? Empezáis o con 3 cadenas o con este comienzo sin cadenas para punto alto, ¿vale? Y ahora ¿dónde vamos a introducir? Bueno, pues en el hueco de una cadena, ahí haremos el siguiente. Y ahora introduciremos aquí en el propio punto, ¿veis? Ahí tengo el punto, debajo de las 2 hebras introduzco y ahí hago el punto. Y otro en el hueco de una cadena. Así recuperaremos exactamente los mismos puntos que teníamos. Pero bueno, la siguiente vuelta uniremos, ¿vale? Giraremos en redondo y tejeremos solo por la hebra de detrás, ¿ok? Y haremos eso durante unos 11 centímetros y medio, ¿vale? Bueno, entre 11 y 12 centímetros. Y después haremos de nuevo 3 vueltas de punto musgo, ¿vale? Exactamente igual que las hicimos aquí. Vamos a unir la lana igual y vamos a hacer exactamente igual. Punto bajo, cadena, punto bajo, ¿vale? Sería pues punto bajo, la cadena, saltarse un punto, punto bajo. Y así seguiríamos, cadena, punto bajo, y cada vez que hacemos una cadena nos saltamos un punto. O sea, es exactamente igual que como hicimos aquí al comienzo. Y así haremos de nuevo 3 vueltas y después ya volveré y volveremos a hacer una vuelta con grannies, que ya veremos a ver cómo los vamos a unir o cómo lo vamos a hacer, porque vamos a aprovechar a formar las mangas y la forma de manga raglan con los propios grannies. Súper interesante. Bueno, pues continúo yo hasta llegar a ese punto, ¿vale? Que es muy sencillo, y nos vemos después. Bueno, patronartistas, pues ya he terminado, como veis, la zona que me quedaba por hacer. Empezamos con 3 vueltas de punto musgo, luego hicimos la zona de punto alto por la hebra de detrás y luego hay otra zona de punto musgo. Y aquí ya estamos en la zona de la sisa. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una nueva franja de grannies triangulares, ¿vale? Lo que pasa es que la franja va a ir colocada de una manera un poquito distinta. Vamos a verlo porque ya he hecho parte para que nos sea más fácil de visualizar qué es lo que tenemos que hacer. La forma de unirlo es igual que la otra vez, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Dejadme que coloque bien todo para que podamos verlo todo mucho mejor. Bueno, pues como veis, lo que he hecho ha sido seguir el mismo patrón de colores, ¿vale? Como veis ahora queda un poquito más arrugado, pero luego en cuanto terminemos de unir bien toda esta parte, que la tengo todavía con los hilos, y hasta que no tenga todo y vea cómo queda de ancho, no acabaré de unirlo, entonces eso se nota, ¿no? Luego falta unir esa parte de ahí que siempre va a estirar. Entonces, como veis aquí he unido normal, ¿vale? Base con vértice, base con vértice, base con vértice, base, ¿vale? Y como veis he dejado base y base. ¿Dónde he empezado? He empezado a unir, la costura es la misma, por eso no os estoy explicando cómo se cose, porque el cómo se cose es exactamente igual a como hemos hecho los anteriores, ¿vale? Lo único que va a variar es lo que vamos a hacer aquí, porque aquí ahora vamos a aprovechar a hacer las mangas y vamos a hacerlo como una especie de manga raglan, y vamos a aprovechar el hecho de que esto es un triángulo y tiene un lado inclinado para que nos sirva
pues de manga raglan, ya directamente de disminución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Bueno, ¿dónde he empezado a unir? He empezado a unir como un par de puntos, ¿vale? Alejado de la esquina. Luego, si necesito unir un poco más, podré unir un poco más, pero por ahora he empezado un par de puntos más alejado de la esquina, para dejar unos puntitos aquí de margen para la manga y poder jugar un poco con ello. ¿Cómo vamos a unir ahora aquí en los costados? Voy a hacer lo mismo, inmediatamente voy a hacer lo mismo en este otro lado. Voy a ponerme un poquito más aquí, ¿vale? Y voy a tejerlo 2 puntitos, ¿vale? Nos van a quedar como 4 puntos aquí en las esquinas, que va a hacer un poco de sisa. ¿Y cómo vamos a unir para que nos forme esa especie de manga raglan? Bueno, aquí como veis parece que nos tocaría poner un vértice. No, lo que vamos a hacer es unir base y vértice, y con esto, como veis, lo que vamos a hacer es inclinar todo. La manga va a subir un poquito para arriba, que es lo que hacemos normalmente con una manga raglan, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es justo unirlo así. Y en el otro lado, ¿vale? Haremos lo mismo en esa zona, en este otro lado, haremos exactamente lo mismo. No estoy poniendo el color que corresponde. Bueno, mira, aquí sí que ha coincidido que he puesto el color que corresponde, y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el color que corresponde, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a unir vértice con vértice y base con base. Y como veis, esto va a empezar a formar ya aquí, ¿veis? El hueco de la manga. Entonces, una vez que hemos unido esto aquí, ¿vale? Por el otro lado tendremos lo mismo, tendremos una que nos quedará aquí, como a esta altura, por este lado, ¿vale? Y con eso ya veis que tenemos ahí un poco de hueco para la manga, que puede llegarnos o no. Eso iremos viendo según cosamos, porque esto estira, entonces tendremos que ir midiendo. En medio nos tocaría poner un vértice, ¿vale? Entre medias de las dos. Y como veis, esto nos quedaría aquí, ese huequito que decimos para la manga. ¿Que necesitamos más huequito para la manga? Bueno, lo que haremos, voy a traer todo esto un poquito más aquí para que se vea mejor, ¿vale? ¿Veis? Esto sería ahí, el huequito para la manga, y como veis esto ya se nos mete hacia adentro. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Entonces, ¿que no nos llega con ese hueco para la manga? Bueno, pues lo que podemos hacer es meter aquí otra base, ¿vale? Aquí en medio, esto quedará así puesto, y otro vértice que nos junte con ese otro que tenemos ahí, ¿vale? Y ahí tendríamos una manga mucho más grande. Bueno, entonces resumo rápido lo que hay que hacer. Tenemos que coser al otro lado igual que aquí, ¿vale? Y dejarnos en las esquinas, dejando un huequito aquí de unos 4 puntos. Podéis dejar un poquito más si queréis, ¿vale? Dejando ese huequito de unos 4 puntos en los dos lados. Después, justo en las esquinas vamos a unir, en lugar de como hemos estado uniendo base con vértice, vamos a unir así, base con base y vértice con vértice, para formar esa manga raglan. Lo mismo en el otro lado, y con eso estaremos formando la manga. Y aquí en medio meteremos ya con la configuración normal, ¿vale? Base con vértice, ya con la configuración normal, como decía, los granis que sean necesarios para unir esto. Bueno, pues voy a ir a coser todo esto. Recordad, se cose exactamente igual que lo que expliqué para la otra zona de granis. Solo hay que colocar los granis tal y como he explicado ahora. Así que vamos a ponernos manos a la obra y vuelvo después para enseñaros cómo queda, para que lo veáis mejor y para explicaros cómo continuar. Bueno, patronalistas, como veis, esto marcha, ya están unidos todos los triangulitos, y ahora vamos a seguir haciendo hasta la zona del cuello. Como podéis ver, casi podríamos tener aquí una prenda para primavera-verano, ¿eh? Haciéndole algunos ajustes nos quedaría perfecto para primavera-verano, pero queremos una prenda un poquito más abrigadita, o también para primavera, pero para un día un poco más fresquito. Entonces vamos a hacerle ahora toda esa zona de ahí, ¿vale? Del escote hasta llegar al cuello. Aquí, como podéis ver, esta zona, a ver si atino, ahí, ¿vale? Esta zona, tenemos las zonas de la manga raglan, ¿vale? Ahí, y voy al otro lado y os la señalo, a ver si atino, que ahí tenemos la otra zona de sisa. Por esa zona vamos a seguir haciendo disminuciones para que nos quede esa manga raglan, ¿vale? Ahora mismo voy a bajar la cámara y lo hacemos. Eso pasa tanto aquí en la zona de delante como en la zona de detrás. Y como veis, coincide con la zona en la que juntamos dos triángulos, 1 y 2, punta con punta, en lugar como en el resto que íbamos base, punta, si lo miramos desde la parte de arriba, ahí como veis tenemos punta y punta, y lo que ha hecho, veis, es achicar esa zona, y lo que hace es darnos ahí la zona de la manga, que la zona de la manga, como veis,
es completamente hueca. Y ahora lo que vamos a hacer otra vez es, ¿veis esa vuelta que hicimos? Esas, bueno, 3 vueltas de punto musgo en las que intercalamos el tono tostado con el tono así más coral. Pues bueno, vamos a hacer lo mismo, pero aquí. Lo único que tendremos que darle esa forma en la zona de la manga raglan o la zona de la sisa. Bajo la cámara y lo vemos. Bueno, como veis ya he bajado la cámara, vamos a ver cómo vamos a unir aquí. Estoy, como podéis ver, a ver que lo coloco ahí. Esta es la zona de la manga y me voy a poner aquí justo en la zona de donde sale la manga raglan, ¿vale? Donde hacemos esa como disminución. Bueno, como disminución no, esa disminución. Entonces voy a traer lana. Y ahora vamos a hacer igual que hacíamos aquí abajo y aquí. Vamos a hacer 3 vueltas de punto musgo. Una vuelta con este color, otra con el color coral este y otra de nuevo con el beige o tostado. Bueno, ¿cómo vamos a unir? Unimos ahí en esa zona que hemos dicho de manga raglan, ¿veis? Justo donde hemos hecho, donde habíamos puesto los triángulos enfrentados con el mismo lado, ¿vale? Punta con punta, en lugar de punta con base. Nos vamos a poner ahí. Nos vamos a venir a este previo, justo donde está la unión. ¿Vale? Pues al previo, al triángulo previo, venimos y unimos ahí nuestra lana. Y hacemos, a ver que solo he metido por una hebra y hay que meter por las dos, y hacemos aquí, y aquí hacemos una cadena y después un punto bajo. ¿Vale? Esto cuenta como un solo punto, aunque haya cadena y punto bajo, es para que nos deje esta parte de aquí para luego unir bien. Aquí, como estamos haciendo punto musgo, nos tocaría hacer una cadena. Ya sabéis, punto musgo es punto bajo, cadena, punto bajo. Pero en este caso queremos seguir disminuyendo en esta zona de manga raglan, ¿vale? Porque tiene que hacer la disminución para conseguir un cuello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a saltar esta zona de aquí, no vamos a hacer cadena y nos vamos a saltar directamente al siguiente triángulo. O sea, nos saltamos las 2 puntas y nos vamos hasta la siguiente base. Y en la siguiente base hacemos punto bajo. Como veis aquí lo que hemos hecho es una disminución con la que nos hemos comido una cadena y nos hemos comido el punto que tendríamos que hacer aquí en el centro. Ahora vamos a hacer cadena, saltarnos un punto, punto bajo, bueno, ya hemos hecho aquí abajo esta explicación, cadena, punto bajo y vamos a seguir haciendo eso. Voy a seguir haciéndolo hasta aquí al final y os voy a enseñar cómo hacer esta parte de la unión, ¿vale? De un triángulo con otro, de base, base y en medio punta. Os enseño cómo se hace eso y cómo continuamos. Aquí simplemente cadena, saltar punto y punto bajo. Bueno, ya he llegado, como veis aquí, al final de ese primer triángulo y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, aquí me toca hacer punto bajo, voy a hacer mi cadena y me voy a meter aquí en el centro y hacer un punto bajo, ¿vale? Justo ahí, en ese punto que nos ha quedado en el centro. Cadena y me iré al primer punto que tenemos aquí, que está ahí, y ahí haremos nuestro punto bajo. Y ahora seguiremos cadena, saltar uno, punto bajo, hasta llegar a la siguiente zona de manga raglan o de sisa, como queráis llamarlo, donde veremos cómo hacemos esas disminuciones que hacemos para conseguir esa forma que necesitamos darle de manga raglan. Bueno, como veis he llegado a la segunda zona de sisa, haremos aquí 8 cadenas, ¿veis? Seguimos con punto musgo. Y ahora no voy a hacer cadena, lo que voy a hacer va a ser saltarme esa zona del centro, ¿vale? E irme al siguiente punto que cogería, ¿vale? Nos vamos a saltar esa zona del centro. Y aquí haremos otro punto. Como veis ahí hemos hecho una disminución, con lo que continuamos las disminuciones que teníamos ahí en la zona de la manga raglan, porque ahora tenemos que ir disminuyendo hasta conseguir un cuello pequeño. Ahora seguiré tejiendo en punto musgo, ¿veis? Me saltamos este, nos vamos al siguiente, cadena, nos saltamos uno y nos vamos al siguiente, hasta llegar a la siguiente zona, que la tenemos justo aquí detrás, de manga raglan, donde haremos lo mismo que aquí. Luego seguiremos hasta llegar a la siguiente zona de manga raglan, que veis, la tenemos ahí, ¿vale? Aquí es donde está el hueco de la manga, y ahí haremos lo mismo que hemos hecho aquí, y así hasta dar la vuelta y llegar aquí, donde veremos qué hacemos, porque tendremos que unir el nuevo color y ver cómo continuamos. Bueno, pues así es como hacemos esto. Sigo yo tejiendo y nos vemos para ver cómo hacemos el siguiente paso. Bueno, como veis ya estoy terminando. Aquí lo que voy a hacer va a ser directamente unir, como ya hicimos aquí la disminución ya la tenemos hecha, con la que directamente ya uno. Hemos llegado haciendo puntos normales ahí, unimos, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es meter el nuevo color, ¿vale? Metemos aquí el nuevo color. Aquí. Y ahora hacemos aquí el punto, vamos a hacer una cadenita
y aquí vamos a hacer un punto bajo, ¿vale? Y nos vamos a ir a la siguiente, no vamos a hacer aquí cadena, nos saltamos la cadena, ¿vale? Así es como hacemos la disminución y directamente hacemos un punto. Y ahora ya sí que hacemos cadena, hacemos punto en el siguiente hueco de cadena, cadena, nos saltamos ahí el punto y nos vamos al siguiente hueco de cadena, y esto es lo que sería el punto musgo, ¿veis? Aquí nos saltamos el punto porque hemos hecho una cadena y hacemos cadena. Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al siguiente manga raglan, a la siguiente zona de sisa, ¿vale? Que os enseño cómo la hacemos para que veáis cómo se hace la disminución. Y lo que hagamos aquí, pues lo haremos en las otras dos, ¿vale? En las que hay en la parte trasera. Ya sabéis que tenemos cuatro, dos en la zona delantera y dos en la zona trasera. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, como veis estoy llegando ya a esa segunda parte de la manga raglan, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la manga y vamos a ver cómo hacemos esa disminución en este otro punto que no coincide justo con el comienzo, ¿vale? Que se ve diferente. Bueno, aquí me tocaría hacer cadena. Como veis tengo aquí el punto donde hago el punto bajo. Aquí me tocaría cadena, nos vamos a saltar esa cadena y nos vamos a ir hasta el siguiente punto que estaría aquí, ¿vale? Donde vamos a hacer directamente un punto bajo. Y ahora ya sí que haremos cadena. Aquí punto bajo y seguiremos así hasta llegar a la siguiente zona de manga raglan donde haremos la misma jugada. Como veis así lo que hemos hecho es disminuir ahí donde iría esa cadenita, ¿vale? Nos hemos saltado esa cadena y nos hemos ido al siguiente punto. Y así es como vamos a ir haciendo las disminuciones en cada vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, vamos a unir y vamos a hacer una vuelta más con este otro color. Y cuando terminemos os explico cómo continuamos. Bueno, patrón artistas, ya estoy terminando el último punto de la última vuelta de punto musgo. Entonces hacemos aquí el punto bajo y ahora ya directamente vamos a unir, ¿vale? Porque ya sabéis que aquí no hacíamos cadena porque queríamos disminuir. Voy a unir directamente con mi unión invisible, si no haréis un punto enano raso deslizado como hacemos siempre en este tipo de puntos. A ver que aquí se ha metido el gancho donde no debe. Ahí. Ya lo tenemos. Y ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a hacer vueltas de punto alto de nuevo. Con lo que yo aquí hago mi comienzo sin cadenas. Si estáis haciendo cadenas, solamente tendréis que hacer 3 cadenas para tomar altura, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es un punto alto en cada punto, como hacíamos las otras veces cuando pasamos de punto musgo a punto normal, ¿vale? Al punto que hemos estado haciendo durante todo el tejido. Como en otras veces, ahora vamos a coger las 2 hebras y a partir de esta vuelta cogeremos solo la de detrás. Solo va a haber una diferencia. Aquí en esta zona donde estamos haciendo la zona de... pues donde está la manga, donde estamos haciendo la manga raglan, vamos a hacer disminuciones, ¿vale? Vamos a empezar a hacer un punto en el siguiente punto, no lo terminamos, nos vamos a ir al siguiente, vamos a empezar a hacerlo y ahora vamos a terminarlo todo junto, lo que se suele llamar hacer 2 puntos juntos o una disminución. Y ahora seguiremos haciendo un punto en cada punto, tomando las 2 hebras, como hacíamos siempre que cambiábamos de un punto a otro. A partir de esta vuelta, el resto que hagamos se harán como siempre, solo por la hebra de detrás. Bueno, vamos a hacer disminuciones en todas las zonas de manga raglan, pero no solo vamos a hacer una disminución después de ese punto alto, vamos a hacer otra justo antes. Voy a continuar yo tejiendo hasta la siguiente, ¿vale? Para que veáis lo que quiero decir, hasta la siguiente zona, me refiero hasta la siguiente zona de manga raglan, hasta ahí. Esa siguiente zona de manga raglan, ¿veis ahí? Bueno, pues voy a tejer hasta ahí y así podremos ver cómo se hace esto exactamente. Y ya os explico cuánto tiempo vamos a seguir con este punto alto, que luego será punto alto por la hebra de detrás, y cómo continuar. Bueno, patrón artistas, ya he llegado a esa zona que os decía, esa zona de manga raglan, y como veis me he quedado a 2 puntos de justo el centro de esa zona de manga raglan. Entonces ahí lo que voy a hacer va a ser una disminución, ¿vale? En esos 2 puntos anteriores hacemos esa disminución que, como veis, es igual que la anterior. Aquí haremos el punto alto, que es como el que hemos comenzado en la otra zona, ¿vale? Justo este primero que hemos empezado aquí en esta zona. Y ahora lo que voy a hacer es la disminución de después, ¿vale? Con lo que, como veis, lo que he hecho en el otro lado es esto más esta disminución, y faltaría hacer esto, que lo haremos cuando lleguemos, ¿vale? Con estos 2 últimos puntos. En esos 2 últimos puntos haremos la disminución y luego uniremos. Y a partir de ahí vamos a empezar a tejer
exactamente igual, haciendo las mismas disminuciones, haremos, por ejemplo, en la siguiente vuelta, cuando lleguemos aquí, haremos una disminución con este y este punto. Aquí haremos el punto alto normal y luego con este y vamos a hacer ya el punto. Y con este y este punto, ¿vale? Haremos otra disminución. Y siempre nos quedará ahí el punto alto en medio. En la siguiente vuelta empezaremos a tejer solo por la hebra de detrás y lo haremos de ida y vuelta, igual que lo hemos hecho en las anteriores ocasiones. O sea que vamos a llegar, vamos a unir y vamos a girar. Exactamente igual que hemos hecho en el resto del tejido, ¿vale? No lo explico porque se va a alargar mucho el vídeo y llevamos haciéndolo igual todo el tiempo, con lo que es llegar, unir y girar el tejido en cada vuelta. Y vamos a empezar a tejer, como digo, en la hebra de detrás y vamos a hacer las disminuciones tal y como hemos hecho aquí. Y siempre al llegar al final, ¿vale? En la primera, ¿vale? La primera disminución, al llegar al final haremos una disminución y al comienzo de la vuelta, ¿vale? Es cuando haremos el punto alto y la otra disminución. Vamos a hacer estas disminuciones en todas las sisas, o mejor dicho, en todas las zonas de manga raglan. Tenemos 4, las 2 delanteras, ¿vale? Y luego esta aquí en la zona trasera y la otra en la zona trasera, ¿vale? Hay 2 por manga, en total 4. Bueno, pues voy a seguir yo tejiendo estos puntos altos hasta tener unos 6 centímetros. Cuando acabemos esos 6 centímetros haremos de nuevo 3 vueltas de punto musgo, pero en esas 3 vueltas, ¿vale? Que son iguales que las que hemos hecho aquí, en esas 3 vueltas lo que no vamos a hacer es ninguna disminución, las haremos de un punto en cada punto, ¿vale? No habrá disminuciones ni en la zona de la manga raglan ni nada. Así que voy a continuar yo haciendo esto, ya veis que es repetir lo mismo que ya hemos hecho y nos veremos cuando yo ya lo tenga hecho para ver cómo hacemos las mangas. Bueno, patrón artistas, veis que esto va viento en popa, he terminado la zona del cuello, ya veis que va hecho igual que el resto, va con ese punto alto por la hebra de detrás, tejido de ida y vuelta, y luego al final le hemos hecho lo mismo que las otras veces, ese punto musgo, ¿vale? Con ese colorcito de ahí que queda genial. Y como veis se ha adelantado y he hecho una manga, no os preocupéis que ahora vamos a hacer la otra, era para que vierais un poquito cómo va a quedar y cómo el patrón es parecido. Había pensado hacerle a mitad de la manga también triángulos en un principio, pero luego pensé que iba a quedar demasiado recargado, pero se lo podéis hacer, ¿vale? Hacer el patrón exactamente igual y hacer ahí el punto musgo, luego un cacho de punto alto, luego punto musgo de nuevo y luego hacerle pues esta zona de aquí de los triangulitos. Pero yo en mi caso prefiero que vaya así. Creo que va a quedar menos cargada. Entonces, ahora voy a bajar la cámara, os explico cómo hacer esto, aunque vais a ver que es igual que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero bueno, para que no se quede nada sin por lo menos empezar a explicar. Así que bajo la cámara y os explico cómo hacerlo. Bueno, patrón artistas, ya he bajado aquí, esto es la zona del cuello y aquí tenemos la sisa. Y ahora vamos a unir. Vamos a unir y a empezar a hacer ese punto musgo. Me voy a venir y lo voy a hacer en la zona de la sisa. ¿Por qué? Porque es en la zona en la que menos se va a notar. ¿Veis? Aquí está la zona del hombro y aquí tenemos la zona de la sisa y es la zona donde menos se va a notar esa unión, que aunque sean uniones prácticamente invisibles, algo siempre se nota una unión. ¿Vale? Entonces aquí introducimos nuestro gancho, hacemos una cadenita y después de esa cadena en ese mismo punto yo voy a hacer un punto bajo como hemos hecho durante todo el tutorial. ¿Para qué? Para poder unir ahí luego con más facilidad la vuelta. Cadena, nos vamos a saltar un punto y en el siguiente, que en este caso veis tenemos ahí la unión y el siguiente estaría aquí, hacemos un punto bajo. A ver, que quito la hebra pequeña, no vayamos a equivocarnos y la vayamos a liar. Ay, se resiste. Ahí la tenemos. A ver, aquí punto bajo, cadena, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y punto bajo, cadena, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y punto bajo y vamos a hacer eso en toda la vuelta igual que hemos hecho en las anteriores ocasiones. Cuando lleguemos al final uniremos y nos trasladaremos al primer hueco con el nuevo color, ¿vale? Empezaremos con el nuevo color y haremos como aquí o como en esta otra zona de aquí, luego
con el otro color una vuelta de punto musgo, ya sabéis, en ese caso pasamos a hacer en el hueco de una cadena hacemos punto bajo y en el punto bajo hacemos cadena, y luego en la siguiente vuelta lo mismo, pero de nuevo con el color tostado. ¿Vale? Pasaremos a hacer lo mismo, esa vuelta de punto musgo. Una vez que hayamos terminado la vuelta de punto musgo, haremos una vuelta de punto alto como hemos hecho siempre, que es una vuelta de punto alto normal. Y a partir de ahí empezaremos a tejer de ida y vuelta puntos altos, pero solo por la hebra de detrás. O sea, es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Vamos a hacer lo mismo que aquí, igual. Exactamente igual, por eso no voy a volver a explicar todo el proceso porque si no va a quedar muy repetitivo. Si no os acordáis cómo hacerlo, pues id hacia atrás a las zonas en las que lo he explicado y lo veis. Sí que voy a hacer una cosa, que es cuando llegue a la altura del codo lo que voy a hacer es cambiar al gancho más fino, ¿vale? Para que me quede un poquito más estrechito a partir de ahí. Pero vamos, que si os gusta la anchura como está quedando, lo podéis dejar más ancho. ¿Que lo queréis más estrecho todavía? Pues podéis hacer alguna disminución. Yo en mi caso, con el cambio de gancho, me va a ser más que suficiente, ¿veis? Queda algo sutil, ¿vale? Queda un poquito sutil, que baja un poquito el tamaño de la manga, ¿veis? A partir de ahí queda un poquito más estrecho, no se nota demasiado, pero algo se nota. Entonces es un truco que podemos usar, o podéis usar todavía un gancho más pequeño si queréis, que todavía baje un poquito más ese tamaño. Entonces vamos a hacer eso y yo he hecho unos 42 centímetros más o menos de manga, ¿vale? Lo mejor que la hagáis a medida, os vais probando y cuando llegue a la altura que queréis pues es lo ideal, pero bueno, para que quede una medida así un poco estándar, unos 42 centímetros que van unidos a esta parte de aquí, claro. Entonces vamos a hacer toda esa parte de la manga y volvemos para ver cómo queda el jersey y cómo terminar. Bueno, patrón artistas, como veis ya he terminado aquí este bonito jersey. Tengo que decir que este jersey ha sido todo un reto más que nada por el tiempo que me ha costado prepararlo. Hace 3 meses que quería verlo publicado, pero empecé que coloqué primero los triángulos en la parte de abajo y luego en la parte de más arriba. No me gustaba cómo quedaba. Luego los coloqué justo en la parte central y me parecía que quedaba un poco más soso, que necesitaba más triangulitos. Luego hice más triangulitos y los coloqué de otra manera y hasta que al final he llegado al diseño definitivo que espero que os guste. Acordaos de que en www.patronarte.com, que es mi web, os dejo el patrón escrito. Os voy a dejar el enlace al patrón escrito directamente en la descripción y también el enlace a la web en general. En el patrón escrito os voy a dejar instrucciones por tallas, ¿vale? Voy a dejar las medidas. Son tallas estándar, así que lo que os recomiendo es que en lugar de usar esas tallas estándar, al menos que no os quede otro remedio, es que midáis a la persona o os midáis a vosotros, si va a ser para vosotras el jersey, y uséis ese tutorial previo que siempre hago con el diseño de la prenda. Si usáis ese diseño previo vais a hacer la prenda totalmente a medida en lugar de usar unas medidas estándar que muchas veces no encajan esas medidas estándar con la persona, así que os animo a eso. Y si vais a usar las medidas estándar, por favor no os fiéis del tema yo tengo una M y la M cojo la M, no, mediros y comprobad que las medidas que salen de la M son las vuestras, ¿vale? Y una vez que os midáis ya os vais a por la medida que corresponde con las medidas que tenéis vosotros, porque hay veces que las medidas estándar pues no se ajustan completamente a todo el mundo por igual, así que lo mejor es eso, medirse. Os voy a dejar por aquí una foto de cómo queda el jersey puesto, colocado, ¿vale? Y mientras tanto, mientras lo veis, quiero recordaros que abajo también está el enlace a la web en general, donde podéis conseguir las lanas que, por ejemplo, he utilizado para hacer este jersey, que os dejaré en el patrón escrito exactamente qué lanas son, ¿vale? Y el enlace a ellas. Podéis adquirir los ganchos que he utilizado, todo lo que necesitéis para vuestros tejidos, marcapuntos, tijeras, todo, podéis encontrarlo allí en la web. Os animo a echarle un vistazo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este jersey, si queréis que hagamos algún proyecto más de este tipo, así con grannies, pues me decís a ver qué es lo que os apetece que haga. Y por aquí ahora os voy a dejar el enlace a ese tutorial en el que podréis aprender a ajustar este jersey, ya sea a un niño, a una persona adulta más grande, a una más pequeña, a cualquier persona. Bueno, y ya sin más, me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.